Ya. Bueno, así que tomamos nuestras ubicaciones, posición y vamos a entonces continuar con las sesiones. No sin antes confirmarles para los que están siguiendo el currículum o los cursos con IVAC, que vamos a tener la fecha en la semana del 10 de junio, que son teóricamente son las vacaciones de las escuelas. Entonces, si usted no tiene planes para irse a pasear a Europa o a Israel, espero que no, o Australia o Taboga, esperamos que nos puedan acompañar en esa fecha con la doctrina de Dios. Es el tema a continuación. Entonces mañana le vamos a presentar un poquito, desglosar cuál es el temario que viene en esas sesiones de junio 10 al 13, para que tome nota. Creo que ahí les hemos compartido la fecha con el flyer, la volante. Muy bien, estamos listos. Ok, bueno, IVAC es excelente ministerio, espero que muchos puedan participar. Ok, yo voy a hacer algunas preguntas en una forma rápida y quiero que ustedes puedan contestar en base al texto que está ahí. ¿Ok? ¿Cuál es el mandato que Pablo da en este texto? Primer mandato. ¿Qué debemos mirar? Más fuerte porque no escucho. La forma que andemos. ¿Ok? ¿Cómo debemos andar? Con diligencia. ¿Cómo no debemos andar? ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos responder al tiempo? ¿Por qué debemos aprovechar bien el tiempo? El hecho de que los días son malos, ¿qué implica? Que no debemos ser insensatos. ¿Cómo debemos ser? ¿De qué debemos entender? ¿De qué debemos ser entendidos? ¿Dónde estoy? Ahí estoy. ¿Qué prohibición da Pablo? Okay. ¿Por qué no debemos embriagarnos con vino? Ok. En vez de embriagarnos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo se nota que una persona es llena del Espíritu? No tengo la menor idea de lo que están diciendo, pero creo que tienen razón. Sí, todo lo que sigue al final, 19 y 20, todo eso es cómo se sabe que una persona es llena del Espíritu. ¿Qué acabo de hacer yo? Simplemente hacer preguntas. Y haciendo las preguntas, encontramos las respuestas. La tarea es muy fácil cuando uno hace las preguntas correctas. Tú puedes observar los detalles más importantes simplemente haciendo las preguntas correctas del texto. Ok, seguimos con el repaso. Número 4.
Es importante descubrir el género literario del texto. Importante descubrir el género literario del texto. Jamás vas a poder entender un texto bíblico si no identificas primero el género literario del texto. Es la causa de un montón de errores en la interpretación, es no descubrir, no ver, entender el género literario o confundirse en cuanto a qué género literario es el texto. Muchos errores son a causa de no entender cuál es el género literario del texto. Un género literario es un grupo de textos escritos marcados por características recurrentes, es decir, se repiten, distintivas, que constituyen un tipo de escritura reconocible y coherente. ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente significa esto. Estamos hablando de textos escritos. Hay géneros de música, de arte y todo esto ya. Pero en cuanto a la interpretación de la Biblia, estamos hablando de textos escritos. 2. Todos los textos en ese grupo comparten ciertas características. Entonces, cada vez que tú ves las mismas características, tú sabes que es el mismo género literario. Y otro género tiene otras características que son diferentes. Y la otra vez compartimos un montón de ejemplos, ¿no? Puse allá, ¿cómo se llama? Mafalda. ¿Mafalda? ¿Cómo se llama esa niña chica? Ok, Mafalda, ya. Y dijimos que es un cómico, ustedes tenían varios nombres para describirlo. ¿Cómo sabemos que era un cómico? ¿Cuáles son las características de ese género literario? ¿Qué tienen en común todos los cómicos? Globos de texto. Ok. Ilustraciones. Siempre tiene una burbuja, ¿no? Y ahí está el texto dentro de eso. Hay figuritas, son cuadritos. Todos tienen la misma forma. ¿Por qué? Es un género literario. Las recetas tienen la misma forma. Todas las recetas, ingredientes, proceso, etcétera, etcétera. Cartas, las cartas del Nuevo Testamento. Todas las cartas tienen la misma estructura. Empiezan con el autor, el destinatario, una acción de gracias o una bendición, el cuerpo de la carta y termina con un saludo final, etcétera, etcétera. Todas las cartas son iguales. Bueno, hay algunas cartas que omiten una o dos de estas características, pero por lo general todas las cartas son iguales. ¿Por qué? Es lo que es un género literario. Un texto escrito que tiene ciertas características cada vez que tú ves ese género literario. Y estas características se repiten en los distintos textos y son reconocibles. Tú ves una canción y tú dices, es una canción. Un poema, es un poema. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días descubrimos, reconocemos géneros literarios, o géneros de música, o géneros de arte, todos los días. Y tenemos que interpretar según el género literario que es. 5 características que compartimos. Para los que no estuvieron la otra vez, esto es muy rápido. Hicimos todo esto en un día, pero estamos haciéndolo más rápido. Y los que estuvieron acá todavía están perdidos, ¿no?
Identificar el género literario es esencial en una correcta interpretación de cualquier texto bíblico. Si no identificas el género literario, no puedes interpretar correctamente el texto. Imposible. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes interpretar correctamente sin identificar el género literario? Porque es parte importante de la observación. No vas a leer igual un poema que una carta. Ok, entonces no voy a hacer qué es la cosa que estoy leyendo. Voy a pensar que es poema cuando es advertencia. ¿No? Si me confundo, entonces ¿cómo voy a interpretarlo? Es el problema que yo tengo con mi esposa. Ella usa géneros literarios que yo no entiendo. Entonces habla y estoy totalmente perdido. ¿Alguien ha experimentado eso? Okay. Número 2. Los géneros literarios son distintas formas de visualizar la vida, la realidad. El autor escoge el género literario que él ha escogido porque quiere comunicar desde una óptica. Entonces, si yo quiero apelar a las emociones, ¿qué clase de literatura voy a usar? Algo poético, exactamente. ¿Por qué? Es parte de las características de un poema, de la literatura poética. Es muy emotivo. Si yo quiero corregir un error, ¿qué género literario? Puede ser sabiduría. Hay otra que es muy común, donde muchas correcciones. Hay dos que son muy comunes. Las cartas. Pablo en las cartas no solamente enseña, sino corrige. También las profecías. Nuestra tendencia es creer que las profecías hablan del futuro. Pero los libros proféticos hablan muy poco del futuro. Hablan del futuro de vez en cuando. Su enfoque principal es corregir los errores del pueblo de Dios en ese tiempo. El pueblo de Dios estaba viviendo una idolatría. Entonces Dios envía al profeta y el profeta dice, ustedes están mal. Si ustedes no cambian, Dios va a venir y va a destruir todo. ¿No? Entonces es una óptica, una lente a través de la cual vemos la vida, los distintos géneros. Número 3, el lector viene al texto con ciertas expectativas que influencian su manera de leer ese texto. Esas expectativas dependen de qué género el lector cree que está leyendo. Entonces, si yo llego al texto creyendo que el texto es una porción poética, cuando en verdad es una ley, ¿qué va a pasar? Vamos a tener problemas. No voy a entender correctamente el texto. ¿Por qué? Cuando yo llego a un texto y yo creo que el texto es una ley, yo espero ciertas cosas. Si yo creo que es una poesía, yo tengo otras expectativas. Entonces, cada vez que llegamos a un texto, tenemos expectativas de lo que vamos a encontrar en el texto. Y esas expectativas vienen porque yo creo que es tal o cual género literario. Las expectativas que tenemos vienen del género literario que creemos que estamos leyendo. Entonces, si estoy manejando mi carro y veo un letrero y a mi parecer es una promoción de algo, un aviso para comprar algo, cuando en verdad es una advertencia, voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque yo tengo ciertas expectativas de lo que estoy leyendo y cómo debe
yo debo responder a eso. Si me equivoco, hay problemas. Es igual cuando leo la Biblia. Yo llego a Proverbios creyendo que Proverbios son promesas. Y mi expectativa es que ahí Dios me está hablando, dándome una promesa. Pero eso sería un gran error porque los proverbios no son promesas. Yo tengo que ajustar mis expectativas en base a qué género literario estoy leyendo. No. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, la tendencia es creer que todo lo que está escrito en Apocalipsis tiene que ver con el futuro. Y les digo, no es un libro que simplemente habla del futuro. Si fuera así, ¿qué significado tendría el libro para los receptores originales? Nada. La tendencia es creer que todo lo que está escrito en ese libro es profecía para el futuro. No. Es un género literario hablando a esa gente de esa época. ¿Tiene cosas futuras? Por supuesto que sí. Pero hay muchos símbolos en ese libro que tenían que ver con el pueblo que vivía en ese momento. El autor estaba tratando de decir, tienen que perseverar fieles porque hay todo tipo de persecución, de dolor, de aflicción, y ustedes tienen que mantenerse firmes. Pero si yo vengo creyendo que todo es futuro, entonces no dice nada a la iglesia del primer siglo. ¿Eso tiene sentido? ¿Por qué escribir algo a las 7 iglesias de Asia Menor si el contenido no tenía nada que ver con ellos? ¿Tiene algo de sentido? No. Entonces, ¿qué ha pasado? Toda la iglesia por generaciones ha creído que todo es futuro. Entonces llega con expectativas y lee pensando, yo no puedo entender ese libro porque todo tiene que ver con el futuro. Y yo tengo que misteriosamente encontrar qué significa este símbolo, el otro símbolo, el otro símbolo. No. No es como ese libro debe ser leído. Ahora, ¿cómo se debe leer? Es asunto de otro curso. Ok. Cuando hay una confusión de género literario, por si acaso, habrá un error en la interpretación y aplicación del texto. Si yo no entiendo correctamente el género literario, yo voy a tener una interpretación y una aplicación totalmente incorrecta. Y eso causa un montón de problemas. Un montón de problemas. Yo diría que la mayoría de los problemas de teología y de aplicación tiene que ver con este problema. De no reconocer qué género es y cómo aplicar ese género. Como yo mencioné la otra vez, los testigos de Jehová basan toda su existencia sobre una confusión de género literario. Ellos leen un texto en Mateo que es una parábola como si fuera una profecía acerca de ellos. Equivocados. Totalmente. ¿Por qué? No entendieron el género literario del texto. Entonces, tenemos que identificar correctamente para que podamos interpretar correctamente y después aplicar correctamente el texto. Número 5. Cada género literario tiene sus propias reglas de interpretación. Entonces, la clave es identificar el género y aplicar las reglas interpretativas correctas para ese género literario. Y compartimos la otra vez algunos ejemplos. Hoy día es lunes, ¿no? Miércoles o jueves vamos a tomar un género literario y vamos a aprender ciertos principios de interpretación
netamente para ese género. ¿Ok? Y si llegamos a terminar esto el miércoles, jueves vamos a tomar otro, dependiendo de qué tan rápido ustedes escuchan. Ok, entonces, cada género tiene principios distintos de interpretación. Por ejemplo, en las cartas, parte del proceso de interpretación es reconstruir la situación detrás de la carta. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que reconstruir la situación detrás de la carta para poder entender la carta? ¿Cómo es una carta del Nuevo Testamento? ¿Cuál es una característica de las cartas? Ok, muy bien. ¿Qué más? Ok. ¿Por qué el autor escribió la carta? ¿Quién? Oh, yeah. ¿Otra vez? Ok, muy bien. Las cartas del Nuevo Testamento son documentos ocasionales, es decir, fueron escritas porque surgió una situación. Y el autor responde a la situación no con una visita, sino con una carta. Cada carta es una respuesta a una realidad, una situación, un problema. ¿Cómo puedo yo entender el mensaje si no entiendo el problema o la situación? ¿No? Entonces, parte del trabajo es tratar de reconstruir la situación detrás de la carta. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, tenemos que leer la carta observando pistas de la situación. 2, podemos acudir al libro de... ¿Qué libro del Nuevo Testamento nos da información sobre las cartas? Hechos. Leo el libro de Hechos y ahí voy a encontrar información acerca de Filipos, por ejemplo, y la fundación de la iglesia ahí. Entonces, es una regla de interpretación para las cartas. Yo tengo que reconstruir la situación detrás de la carta. ¿Cuál es una regla de interpretación para entender los narrativos? Ok, muy bien. Es un evento o algo que ya pasó. Ok, ¿qué más? ¿Cuál es la diferencia entre una carta y un narrativo? Ok, el narrativo es un cuento. ¿Qué quieres decir con cuento? Ok, es algo que se relata. Ese punto es importante. Es algo que se está relatando. Generalmente en un narrativo, el autor está tratando de comunicar hábitos que nosotros debemos desarrollar. ¿Qué está haciendo? Ok, es una descripción de lo que pasó. Entonces, en los narrativos, nuestro trabajo es seguir el hilo de lo que el autor está describiendo. ¿Qué pasa si, vamos a suponer que hay un accidente al salir hoy en la calle, un accidente, un choque, y nosotros somos, no sé, 30 personas, digamos, y todos vemos el accidente. Entonces yo digo, voy a anotar
las observaciones de cada persona. Entonces yo voy de persona escribiendo las observaciones de cada persona. Y después yo muestro a todos. ¿Qué es lo que voy a ver? Totalmente diferente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, varias razones. Puede ser el ángulo de ver la situación, puede ser el momento que yo he llegado, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero son diferentes. Así son los narrativos. Relatan la óptica del autor de un evento. Entonces, la clave o una clave es tratar no de llenar los huecos. Muchos predicadores quieren decir, bueno, el texto no dice, pero esto, no, si el texto no dice, entonces no dice. Lo que tratamos de hacer es seguir el hilo de la descripción del evento. ¿Por qué? Porque el autor, ¿saben lo que él hace? Él incluye los detalles que él quiere incluir y los organiza según un propósito. Han leído los evangelios, ¿no? ¿Han notado que cada evangelio es diferente? ¿Por qué? Porque el autor tenía otra óptica, otro propósito, y él incluye ciertos eventos y omite otros eventos y organiza de una forma diferente. ¿Por qué? Tiene otro propósito. Entonces, leyendo los narrativos, no leemos como las cartas. Las cartas, el argumento es muy profundo, ¿no? Y tienes que seguir cada palabra, cada conexión. En los narrativos no. ¿No? Cuando tú ves una película, ¿tú analizas cada palabra? No, tú tratas de captar el mensaje global de la película. Es igual con los narrativos. No nos fijamos en todos los detalles. Mire esto. No, queremos seguir la trama, el argumento principal de toda la película, del narrativo. Y ahí encontramos su significado. Okay. Mi punto es simplemente que cada género requiere distintas reglas de interpretación. Si aplicamos las reglas de un género a otro género, estamos fritos. Porque vamos a entender equivocadamente el género. Ok. Preguntas, comentarios sobre este punto. ¿Cuántos están totalmente perdidos? ¿Cuántos quieren ser totalmente perdidos? Ningún comentario. ¿Cuántos están entendiendo algo de lo que estoy tratando de decir? ¿Sí? Ok. Otra vez, es un repaso. No voy a volver a enseñarlo porque la otra vez lo enseñamos con más detalles. Ok, número 5. Aquí casi llegamos al punto donde debemos estar. Es importante definir los distintos contextos. Y dijimos la otra vez que hay 3 tipos de contextos. 3 tipos de contextos. Primero es el contexto histórico-cultural. Cada pasaje existe en un contexto histórico-cultural. Y lo que nosotros tenemos que hacer es entender ese contexto. ¿En qué momento ocurrió? ¿Cuáles eran las realidades de ese momento? ¿No? ¿Cuáles son algunas características de la cultura en la cual ocurre el evento, etcétera, etcétera? Entonces tenemos que entender su contexto histórico-cultural. La situación en la historia y las realidades culturales que eran vigentes en el tiempo del texto bíblico. Es el trasfondo en el cual los eventos acontecieron y los personajes vivieron. Eso tenemos que entender.
Y vimos un ejemplo. ¿Se acuerdan? Hicimos un ejemplo de Apocalipsis 3. No se acuerdan. Apocalipsis 3, la carta a la iglesia de Laodicea, y vimos qué quiere decir eso de no eres ni frío ni caliente. ¿Y cuál fue la cosa del trasfondo que nos hizo ver la idea del autor? ¿Cuál era la realidad de las tres ciudades? El problema del agua, exactamente. Una ciudad no tenía fuentes de agua, tenía que importar el agua de otra ciudad. Y cuando el agua llegaba ya no caliente sino frío. O tibio, llegaba tibio. El otro llegaba totalmente contaminada. Entonces Juan no está diciendo debes o estar apasionado o muerto, no es el punto. Él está diciendo que el agua ni es fría ni caliente. Entonces no, como el agua caliente no sana, no cura, ni como el agua fría no refresca. Entonces está diciendo no vale, no sirve, porque no están cumpliendo ni un propósito ni el otro propósito. Eso es lo que Juan quería decir. Mucho depende del trasfondo histórico cultural de ese texto. Después, dos fuentes de información principales para entender este contexto. Hablamos de la fuente interna, la propia Biblia. Entonces, si estoy estudiando un pasaje y necesito otra información, la misma Biblia me puede ayudar. Si estoy leyendo, por ejemplo, Segundo de Reyes, y necesito entender más sobre la vida de los dos reyes, ¿a dónde puedo ir? Ok, Crónicas es otro libro. Otro, los profetas, porque los libros proféticos acontecieron en el tiempo de Segundo de Reyes, entonces ahí hay paralelos. Si estoy leyendo el libro de Hebreos, ¿dónde puedo encontrar ayuda? Levítico, Éxodo. ¿Por qué? Porque habla mucho de la ley. Si estoy leyendo el libro de Ageo y quiero entender el ministerio de Ageo, ¿dónde puedo ir? Mucha gente dice, no sé, ¿está en la Biblia? El libro de Esdras habla de Ageo. Entonces, mi punto es, la misma Biblia es la primera fuente a la cual tenemos que ir para tener información del trasfondo histórico-cultural. Y segundo, hay fuentes externas, ¿no? Libros de ayuda. Entonces, mencionamos la otra vez que cada cristiano debe comprar un diccionario bíblico, que deben vender su camisa y comprar un diccionario. Comentarios, atlas, muchas herramientas, todos deben tener libros de ayuda para poder profundizar en estos temas. Un líder de una iglesia que no tiene por lo menos un diccionario bíblico es un problema. De verdad, de verdad. Deben invertir en por lo menos un diccionario bíblico, por lo menos. Porque si te toca
profundizar y no tienes un recurso, ¿qué vas a hacer? Entonces, ahorren su plata y compren todos que no tienen un diccionario bíblico, por lo menos. Ok, segundo contexto es el contexto histórico redentor. Es el contexto que menos tomamos en cuenta cuando hacemos nuestros estudios. Yo me di cuenta que yo era muy bueno con el contexto literario, el contexto histórico cultural, pero muy malo en este punto, por muchos años. Pero es un contexto muy, muy importante, el contexto histórico redentor. ¿Qué quiere decir? Básicamente el contexto histórico redentor significa dónde caben los eventos o las situaciones que estamos estudiando en el flujo de la historia de la redención. En todo el desarrollo histórico de la Biblia, el texto que estoy estudiando, ¿dónde cabe en este desarrollo? Hicimos el ejemplo la otra vez de 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humilla y ora, y hicimos la pregunta en ese entonces, bueno, primero, ¿dónde ubicamos ese texto en esta línea? 2 de Crónicas 7:14. ¿Antes de Cristo o después? Antes. ¿Antes del exilio o después? Antes. Obviamente en 2 de Crónicas, ¿no? En el tiempo de los reyes. En ese entonces, ¿qué significó mi pueblo? Israel, no Panamá. Entonces, no es lícito decir, dice 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humilla y ora, yo voy a sanar su tierra. Entonces vamos a tener todos los panameños juntos, vamos a orar que Dios sane nuestra tierra. No es lo que está diciendo. No podemos aplicarlo a Panamá. A la iglesia sí. Porque el pueblo de Dios hoy en día es la iglesia. Pero en ese entonces está hablando de una nación que tenía una tierra, que vivía en un lugar, ¿no? Entonces la iglesia no tiene lugar, no tiene tierra. Entonces la aplicación es diferente. Siempre cuando estás estudiando un texto, tienes que ubicarlo en el desarrollo histórico y preguntar, ¿qué quiere decir este texto en este momento? Y si avanzamos más en la historia, ¿qué significa más adelante? Ok. Número 3. Aquí llegamos a donde terminamos la otra vez. El contexto literario. El contexto literario. Ahora vamos a profundizar. No vamos a correr tanto. Un autor dijo, ningún texto del Nuevo Testamento, y yo diría toda la Biblia, es entero en sí mismo, sin tener una relación al complejo mundo de donde ha emergido y dentro del cual ha encontrado su lugar. Es decir, ningún pasaje de la Biblia puede existir aislado de su contexto. Es totalmente imposible entender el significado de un texto si tú no tomes en cuenta el contexto. Totalmente imposible. Vamos a mostrar varios ejemplos. Primero tenemos que entender qué es un contexto literario.
¿Qué es un contexto literario? ¿Cómo describirías tú un contexto literario? ¿Qué quiere decir? Sin hacer trampa. ¿Qué significa contexto literario? Excelente. ¿Qué más? Ok, muy bien, excelente. Muy bien, es una parte de la respuesta, muy buena, muy buena. ¿Qué más? Ok, el contexto de todos modos es parte de este proceso. Tenemos que entender, ¿no? ¿Qué género literario estamos leyendo? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? El contexto literario. Todo lo que debemos de saber previo a ese escrito, o referente a ese escrito, como dónde se hizo, quién lo hizo, por qué lo hizo, Ok, en qué idioma. yo diría que es el contexto, parte es el contexto literario, parte es el contexto histórico, parte es el contexto de género, varias. Ustedes saben la respuesta porque, como digo, todos los días ustedes tienen que tomar en cuenta contextos literarios. Ok, muy bien. Sí, las conexiones que se ven. Ok, muy bien. Sencillamente, el contexto se refiere al marco alrededor del texto que define los límites de un tema. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que yo tengo aquí un párrafo, ¿ok? El contexto es lo que viene antes y lo que viene después de este párrafo que estoy analizando. Y el contexto, como dice, es un marco. Yo digo, mira, aquí empieza el contexto, aquí termina el contexto. Todo lo que está dentro de este marco es un tema. Es un contexto. Cuando yo salgo de ese marco, yo entro en un nuevo tema. Es un nuevo contexto. Las cartas, por ejemplo, son una serie de contextos que el autor junta un contexto a otro contexto, otro contexto. Cada contexto significa un tema. Cuando el autor cambia el tema, cambia el contexto. Es un nuevo contexto. Ahora, es un contexto, es una unidad natural de pensamiento. O sea, no es como cuando mi mamá me escribía cuando yo estaba en la universidad. Mi mamá me escribía cartas. Y la carta decía, por ejemplo, anoche vino tu tío a la casa, el perro está con una enfermedad, tu hermano compró una nueva casa, o sea, mi mamá
disparaba por aquí, por allá. Yo no tenía ni idea de lo que quería decir. Una carta de mi mamá. ¿Por qué? No había unidad natural de pensamiento. Había un montón de pensamientos pegados juntos. No. El autor quiere dar un argumento, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Forma un flujo de pensamiento. En ese flujo de pensamiento, él abarca varios temas. Cuando él habla de un tema acá, todo el párrafo tiene que ver con ese tema. Y después dice, voy a tocar otro tema. Entonces hace una transición y hay otro tema. Pero todo es lógico para que nosotros podamos seguir su argumento. Cada sección, cada marco es un contexto o un tema. Cada uno. Y toda la carta es una serie de contextos o de temas. ¿Qué pasa si yo no noto que este contexto es diferente de este contexto? ¿Qué va a pasar? Muy bien, excelente. Sí, exactamente. Imposible entender la idea, porque estoy confundiendo los contextos. Es uno de los grandes errores en la predicación, que no nos damos cuenta a veces que el autor ha ido de un contexto a otro contexto y mezclamos. O totalmente descuidamos el contexto. Decimos, ¡uy, qué lindo esta palabra acá! Voy a sacarlo de acá y ponerlo aquí y predicarlo. Pero sin su contexto, todo cambia. Todo cambia. Un autor dice, no José González, pero José Martínez, dice, aplicado a documentos escritos expresa la conexión de pensamiento que existe entre sus diferentes partes para hacer de ella un todo coherente. La conexión de pensamiento que hay en un escrito, que hace que tiene sentido el escrito. Ahora, recontra importante es el contexto. Recontra importante. ¿Por qué? Porque el significado de un pasaje, de un párrafo, de una frase, una palabra, depende del contexto en que se encuentra. Si cambiamos el contexto, cambiamos el significado. Hermanos, este punto no pueden no entender. El significado de un pasaje, de un párrafo, una frase, una palabra, depende del contexto. Si cambiamos el contexto, cambiamos el significado. Mañana o pasado, no estoy seguro, vamos a hablar de la lingüística, es decir, las palabras y cómo funcionan las palabras. Es algo muy importante, va a ser nuevo para la mayoría de ustedes, pero es algo muy importante entender cómo funcionan palabras dentro de la Biblia, por ejemplo. Parte de eso tiene que ver con el contexto literario. Una frase, una palabra o hasta un párrafo no tiene un significado inherente, un significado propio, sino define su significado por el contexto en que se encuentra. Si alguien me dice, ¿qué significa este párrafo? Si tú sacas el párrafo de su contexto literario y tú me preguntas, ¿qué quiere decir? Yo no te puedo decir. ¿Por qué? Porque no tiene contexto. Sin contexto puede significar cualquier cosa. Pero cuando yo lo meto en un contexto, el contexto limita la posibilidad de significado. Y tiene que significar
algo cierto, algo concreto. ¿Por qué? Porque el contexto define lo que significa. Voy a ilustrarlo. ¿Qué significa la palabra correr? Alguien, dame una definición de correr. ¿Ok? Muy bien, una acción de avanzar rápido. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos tienen miedo de responder? Me parece excelente, ¿no? El atleta corrió 100 metros. ¿Cabe o no cabe la definición? Perfecto. Por la falta de tiempo, el profesor tuvo que correr con su segundo punto. El viento corría fuertemente. La senda corre de norte a sur. Corre el mes. Este recibo corre de mi cuenta. Corre esta silla hacia la pared. Los niños corren el peligro de perderse. ¿Ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ok, cambié el contexto. ¿Qué pasa cuando cambiamos el contexto? Cambiamos el significado. ¿Saben por qué? Porque las palabras no tienen significado. Una palabra no tiene significado inherente en la combinación de letras. ¿Cómo encuentra significado una palabra? Por el contexto. Aquí es la evidencia. Yo cambié el contexto varias veces y cada vez emerge un significado diferente. Es por eso que no podemos decir en nuestras prédicas, la palabra tal significa. ¿Por qué? Porque depende del contexto. Si yo digo la palabra tal significa en este contexto. Porque si yo cambio el contexto, puede cambiar el significado de esa palabra. Es un gran error que hacemos muchas veces, que creemos que las palabras siempre significan la misma cosa. Y no es así. El contexto. Si cambio el contexto, cambio el significado. Aquí es evidencia de esto. Entonces, cuando la palabra se encuentra en un contexto definido, su significado emerge. Se define por el contexto. Es por eso que cuando tú enseñas un texto o predicas un texto, tienes que asegurar que entiendes el contexto. Tienes que enseñar a tu pueblo el contexto de cada texto. Es por eso que las prédicas temáticas son tan peligrosas. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos? Decimos, vamos a hablar del tema de la mayordomía. Es excelente. Es un tema muy importante y necesario. Pero cuando yo saco un texto de aquí, otro texto de aquí, otro texto de aquí, y armo mi prédica, y no tomo en cuenta los distintos contextos, yo puedo estar abusando totalmente del significado de cada pasaje. ¿Qué tengo que hacer? Si quieres predicar temáticamente, tienes que estudiar todo el contexto para asegurar que estés entendiendo el uso en ese contexto, y tienes que explicar a la audiencia el contexto de cada pasaje que usas. Porque si no, ellos van a pensar, mi pastor predica así yo puedo leer mi Biblia. Entonces, leen la Biblia escogiendo un texto acá. Porque ellos aprenden a leer su Biblia en base a cómo tú predicas. Entonces, es un peligro, es un gran peligro, justamente por este tema. En Perú, solamente hay una peruana acá
ella va a saber lo que significa esto, los demás probablemente no. ¿Qué significa Pablo se tiró la pera? Ok, vamos a ver qué significa. Pablo es, digamos, un chico, ¿no? Un chico, un hombre, ¿no? Pablo, ¿ya? Se tiró. ¿Qué quiere decir? Lanzó a uno mismo, ¿no? Se tiró. La pera es una fruta. Entonces, significa que Pablo se tiró a él mismo una pera, ¿no es cierto? Ya, no significa eso. En Perú, hermana, ¿tú sabes lo que significa? No fue a la escuela. Sí, ¿qué pasa? Si yo creo que cada palabra tiene un significado inherente en la combinación de letras, ¿qué hago yo? Yo leo esto y yo defino cada palabra. Y creo que voy a llegar a la respuesta. Pero el lenguaje no funciona de esa forma. Este dicho viene de un contexto. Y cuando lo pongo en su contexto, tiene significado. Fuera de su contexto, ahí aislado, no tiene significado. No significa nada. ¿Por qué? Las palabras no tienen significado en la combinación de letras, ni en la combinación de palabras en una oración. Se adquiere significado por el contexto. ¿Qué significa la palabra todo? Sin miedo. Todo significa, yo escuché un pastor decir, todo significa todo, es todo lo que todo significa. Ahora, no es verdad. Todo no significa todo siempre. Exactamente. Generalmente decimos que todo significa cada uno sin excepción, ¿no? Si hay 20, entonces todo significa 20, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa todos los hombres? Siempre pasa, ¿no? La gente quiere ser muy sabia porque están tratando de evitar, no caen en mi trampa. Ya, pero aislado, todos los hombres significa todos las personas de género masculino, ¿no es cierto? ¿Qué significa Romanos 5:18? Vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Ok, entonces, todos los hombres no significa solamente varones, ¿no es cierto aquí? Entonces, hombres tiene otro significado. Aquí es mi pregunta. Oh, perdón. Mi pregunta. Cuando Pablo dice que todos los hombres vino la justificación que produce vida, ¿significa entonces que todos se salvan? Si la palabra todo significa todo sin excepción, tenemos que concluir que Pablo está diciendo acá que todos se salvan. ¿Cuántos creen que todos se salvan? Ningún hereje acá. ¿Cuál es el problema? En el contexto, Pablo está jugando entre dos palabras, entre todos y muchos, en todo este contexto. Entonces, en el juego que Pablo hace en Romanos 5,
A veces la palabra muchos significa todos y a veces la palabra todos significa muchos. En este texto, todos no significa todos, significa muchos. En el contexto, los muchos son los que son, obviamente, cristianos. La palabra todo no siempre significa todo. Entonces, ese pastor que dijo todo significa todo, es todo lo que todo significa, no tenía razón, estaba totalmente equivocado, porque aquí hay un ejemplo donde todo significa muchos. Y significa un grupo muy limitado de los que son creyentes. Pero si tú crees que cada palabra tiene un significado inherente, tú vas a interpretar el texto de otra forma y vas a tener problemas. ¿Por qué? Descuidamos el contexto literario. Una palabra, una frase, un párrafo, solo tiene significado dentro de un contexto. Si cambiamos el contexto, cambiamos el significado. Entonces, aquí hay un ejemplo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Cómo? ¿Qué significa llamamiento? Sin buscar en su Biblia, no busquen en sus Biblias. Díganme, ¿qué significa llamamiento en Romanos 11:29? El texto dice, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Me enseñaron cuando llegué a Perú que una vez pastor, siempre pastor. Y cuando yo pregunté, ¿dónde encontraste esa enseñanza? Me dijo, Romanos 11:29. Él dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Entonces, si un pastor recibe un llamado pastoral, siempre es un pastor. ¿Está bien o no está bien? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir llamamiento en Romanos 11:29? ¿Qué necesitamos? El contexto. ¿Cuál es el contexto de este texto? Está hablando de Israel y los gentiles. En este caso, específicamente Israel. ¿Y qué quiere decir los dones y el llamamiento en este contexto? ¿Alguien quiere leer Romanos 11? Quizás, no sé si es 26 a 29 por ahí. Ok, entonces, ¿cuál es la palabra que empieza este texto? 11:29. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la palabra por qué? Explicación. Pablo está explicando lo que él dijo antes. ¿Qué dijo en el verso anterior? En cuanto a la elección, son amados. ¿Qué quiere decir llamamiento en Romanos 11:29? Significa los que han sido elegidos por Dios. Israel, en este caso. Y los dones, probablemente en el contexto, significa los privilegios, las bendiciones que Dios había dado a Israel.
no tiene nada que ver con un llamado ministerial. Y no tiene nada que ver con dones espirituales. No está diciendo si tú tienes el don de fe o de sabiduría o lo que sea que es irrevocable. No es lo que está diciendo. ¿Cómo sé? El contexto. El contexto. Segundo texto. ¿Qué significa todo en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Todo significa todo? No significa todo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Ok. ¿Qué es lo que estaba hablando Pablo en este contexto? Ok. Ok. Y Pablo dice, estoy hablando del secreto de contentamiento. Yo puedo tener plata o servicio. Yo puedo tener una vida lujosa, una vida miserable, no importa. ¿Por qué? Porque todo eso yo puedo porque Cristo me fortalece. La palabra todo define por el contexto. Está hablando de contentamiento, no de cualquier otra cosa. El contexto. Número 3. ¿Qué significa templo de Dios en 1 Corintios 3:17? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Yo he escuchado que este texto tiene que ver con el suicidio. Si una persona se mata, está frito. Bueno, está frito, pero eternamente frito. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué quiere decir en este texto templo de Dios? 1 Corintios 3. Busquen en sus Biblias el contexto. ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Cuál es el tema que Pablo está tocando en todo este contexto? ¿Cómo? Ok, los colaboradores de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo? Madurez espiritual. Miren. Voy a sacar mi Biblia. Miren lo que Pablo dice empezando en 3:9. Pablo dice: nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces dice, antes decía Pablo, Apolos, todos los siervos tenemos un rol en el sembrío, la plantación de la iglesia, ¿no? Entonces nosotros somos colaboradores y ustedes, iglesia, son labranza, son edificio. Y ahora él empieza a hablar del edificio. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿De qué? ¿Fundamento de qué?
ese edificio. ¿Qué es ese edificio? Ok, ¿la iglesia de qué? Ok, pero la iglesia de Corinto. Ok, está hablando de, Pablo dice, yo era el principal arquitecto para este trabajo. ¿Y qué hice yo? Yo puse el fundamento. ¿De qué? De la iglesia de Corinto. El primero que empezó la obra. Exactamente. Y después dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. ¿De qué? ¿Qué iglesia? De Corinto. Está hablando de la iglesia de Corinto. Pablo dice, yo puse el fundamento. Cristo es el fundamento. Otros vienen y ellos construyen encima. ¿Quiénes son otros? Ok. Está hablando de la plantación de la iglesia en Corinto. Y dice, yo empecé esta iglesia. Después vinieron otros y ellos construyeron encima. Él sigue. Y dice, nadie puede poner otro fundamento. Ya. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el punto de todo este texto? ¿Habla de qué? ¿Servicio de qué? Dentro de la comunidad cristiana, dentro del labor del Señor, cómo uno tiene que servir, cómo uno debe vivir. Ok, pero mantengamos el contexto. O sea, de la iglesia de Corinto. Ok, está hablando la iglesia de Corinto. Sí, hermano. Más fuerte. Ok, muy bien. Pero está hablando de cualquier persona de la iglesia. Está hablando de los líderes. Pablo dice, yo puse el fundamento, otros llegaron y ellos han construido encima. Ahora, pero cada uno debe tener cuidado cómo edifica. Porque algunos han llegado y han construido con materiales no nobles. Y otros con materiales nobles. La cosa es que va a haber un fuego que va a probar la obra de cada uno. En el contexto de qué está hablando Pablo. ¿Está hablando de cada creyente? No. Está hablando de la iglesia en Corinto. La edificación de la iglesia en Cristo. En Corinto. Y está hablando de los líderes que han llegado para construir. Ok. Y después llegamos al final. Perdí mi lugar. Ok. Pablo dice, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué significa templo de Dios en este pasaje? La iglesia de Corinto. No es el cuerpo. No, en otro texto sí. En otro texto, templo de Dios, segundo de Corintios 6, o primero de Corintios 6. Primero de Corintios 6, nuestro cuerpo es el templo de Dios. En este texto no.
¿Qué pasó? Cambiamos el contexto. Cambiamos el significado. En este texto, cuando él habla del templo de Dios, está hablando de la iglesia. Y dice, si alguien viene acá y destruye esta iglesia, frito. ¿Cómo destruye la iglesia? Construyendo con cosas no nobles. Un evangelio barato. Un evangelio distorsionado. Si alguien construye sobre el fundamento de Cristo con algo que no va a pasar por el fuego y permanecer, problemas. Otra vez, hermanos, contexto, contexto, contexto. No es algo mágico lo que estoy haciendo. Estoy simplemente siguiendo el hilo del contexto. Y cuando tú ves el contexto, puedes entender qué significa cada palabra. Pero cuando yo cambio el contexto, esa misma frase, templo de Dios, tiene otro significado en otro contexto. ¿Qué es lo que hemos hecho? Muchas veces decimos, mira, 1 Corintios 6, el templo de Dios es mi cuerpo, entonces debe significar la misma cosa en cada contexto. Pero no. No. Último ejemplo. ¿Qué significa paz en Efesios 2:14? Pablo dice, Cristo es nuestra paz. Generalmente lo que hemos dicho es, ay, qué lindo, tengo paz en mi corazón porque Cristo es mi paz. Bueno, es verdad que Cristo es mi paz, pero lo que él quiere decir en Efesios, ¿cuál es el contexto? Ok. Casi, es más amplio. O quizás menos amplio. ¿Cuál es el tema de Efesios 2? Más fuerte, no escucho. Ok, pues hablo por gracia, pero más abajo. Ok, pero más abajo, ¿qué pasó? Ok, nueva comunidad, pero ¿está hablando de qué? Ok, la unidad entre los gentiles y los judíos. Está diciendo que la pared de separación entre gentil y judío se tumbó. Y Cristo produjo un nuevo hombre, la iglesia. Y dice en ese contexto, Cristo es nuestra paz. ¿Qué quiere decir paz? ¿Cómo? Ok, vínculo. Ok, muy bien. Ok, es el fin del problema. Él es paz en el sentido de que ya no hay guerra entre los dos pueblos, sino hay un solo pueblo, hay unidad. Paz significa la falta de enemistad en este contexto. No es algo interior. En otro contexto sí, pero aquí no. Otra vez, contexto. Si descuidamos el contexto, vamos a malinterpretar el texto. Y eso pasa muchas veces porque no hemos notado cuál es el contexto. Si cambio el contexto, cambio el significado. Entonces yo tengo que ver cuál es el contexto. Porque solamente cuidando el contexto puedo entender qué significan las palabras, las frases y todo el párrafo. Ok. Preguntas.
dudas, quejas. ¿Entienden lo que estoy tratando de comunicar? Ok. Ahora, tenemos que trabajar más en esto del contexto para entender cómo identificar los distintos contextos. Y eso es lo que vamos a hacer mañana, la primera cosa. Vamos a practicar, vamos a trabajar en tratar de entender mejor cómo distinguir entre contexto y contexto. Cómo saber dónde un contexto empieza y termina. ¿Ok? Descansen en paz. Ok, vamos a orar para terminar. Oh, perdón. Frank, probablemente tienes un mensaje para todos. Todos están muy molestos contigo y conmigo. No sé. ¿Será por qué?